Al Congreso Internacional de Literatura, Las palabras que vuelan, emociones que perduran, organizado por Alfaguara Infantil y Juvenil, sello editorial de Santillana. Agradecemos su presencia y de seguro su esfuerzo por acompañarnos, toda vez que muchos de ustedes vienen directamente de sus colegios, aquí en Lima, y a la delegación de los colegios del departamento de Ica, aquí presentes también. A continuación, la señora Juliana Bruno Crucillat, gerente de marketing de Santillana, le dirigirá unas palabras. Gracias. Bueno, a nombre de Santillana y de su sello editorial Alfaguara Infantil Juvenil, les doy la más cordial bienvenida a este nuestro Congreso de Literatura, Palabras que vuelan, emociones que perduran. Quería un poco contarles a razón de qué hacemos este congreso. De hecho, ustedes nos acompañan en todo este desafío que es nuestra apuesta por la lectura. Ustedes son grandes agentes de cambio en este mundo donde nuestro objetivo es desarrollar cada vez más lectores. Y dentro de las diversas estrategias que ustedes conocen y de las que ustedes son partes y de las que comparten con nosotros este reto, es otra apuesta más de Santillana y de Alfaguara Infantil Juvenil por desarrollar la lectura. Esa lectura que nos lleva, como dice nuestro escritor José Luis Mejía, a vivir otras vidas, nos lleva a conocer otros espacios, a vivir otras emociones, muchas emociones que quizás en carne propia no las hemos llegado a vivir, o todavía, o quizás no las vivamos. Por eso esa lectura nos envuelve mucho con el personaje, con el autor, nos ayuda a desarrollar emociones como el amor, como el rechazo, como la complicidad, como la solidaridad. Y queriendo o no, va formándonos y va marcando nuestra relación con nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestra vida, va marcando nuestra forma de vivir. Y eso no lo decimos en Santillana, justo estábamos en el momento en que veíamos qué hacemos en el Congreso. No queremos que sea un congreso más, no queremos que sea un congreso en el que se hable de literatura infantil, porque en realidad ustedes ya conocen mucho sobre literatura infantil, entonces queríamos darle un tema que realmente sea un tema especial, un tema diferente. Y empezamos a investigar sobre cómo son las nuevas dimensiones de la literatura que quizás pocas veces se han tratado en un congreso. Y llegamos al tema de las emociones y dijimos, ¿por qué? Es un tema diferente, es un tema especial y es un tema tan profundo. Estuvimos investigando y encontramos diversos estudios, entre ellos uno del Instituto Nacional de Salud e Investigación de Francia, en donde no hace mucho, ustedes lo pueden revisar en internet, se ha descubierto que la lectura despierta un área del cerebro que solamente se podía despertar o activar con la experiencia directa. Y esta área del cerebro se despierta con una lectura cargada de emoción principalmente. Entonces, quiere decir que la lectura no solamente nos lleva al desarrollo de habilidades cognitivas que ya todos conocemos, que es desenvolvernos mejor, ampliar nuestro vocabulario, la ortografía, en fin, una serie de habilidades, la comprensión, que ya todos sabemos y por la que trabajamos muchísimo día a día con nuestros alumnos. Nos lleva también a un espacio de enriquecimiento personal, del desarrollo de sentimientos, de esa parte emocional, de esa parte espiritual de la que es tan importante
en nuestra vida. Mucho más esa inteligencia emocional que a veces marca la diferencia entre uno y otro, entre ser una mejor persona que otra. En este espacio donde la lectura nos va cambiando la forma de ver el mundo, donde no solo desarrollo mis habilidades cognitivas, sino mis habilidades o mis espacios espirituales y mis espacios emocionales, es donde dijimos, abramos este espacio de reflexión, veamos y analicemos con ustedes y con nuestros autores que gentilmente nos acompañarán hoy y mañana, cómo es que la lectura contribuye a este espacio de desarrollo de emociones y cómo estas emociones van marcando nuestra forma de vivir. De hecho, una de las investigadoras de este estudio que les comentaba dice, es muy evidente que la forma de vivir de un lector es distinta a la forma de vivir de una persona que no está con el hábito, digamos, habituado a la lectura. ¿Por qué? Porque te cambia, te educa en la tolerancia, en la solidaridad, en el trabajo, en la forma de ver el mundo. Por lo tanto, esa dimensión que tanta falta nos hace en un país como el nuestro, donde necesitamos ciudadanos que nos ayuden a hacer un país cada vez mejor, la podemos tener una contribución importante a través de la lectura. Y por eso, nosotros quería compartir con ustedes cuál era la razón por la que habíamos elegido este tema y lo compartimos con nuestros autores que están hoy y mañana con nosotros en esta aventura de hablar de las emociones, cómo se desarrollan las emociones a través de la literatura y cómo esto impacta la forma de ver el mundo y de relacionarme y de vivir en él. Y todos estuvieron de acuerdo de ser parte de esta aventura. Así que así es como nace este Congreso de Literatura que hemos organizado con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, para que sea otra de las herramientas más que ustedes reciben de Santillana para la promoción y el desarrollo del hábito lector. La lectura por el gusto de leer, que al final te lleva a vivir de otra manera, a vivir mejor, a cambiar tu vida, tu relación con el mundo, con tu familia, contigo mismo y con la sociedad. No quiero extenderme más en esta breve bienvenida, que era solo mi intención, era contarles un poquito esto para que compartan con nosotros un poco esta aventura de las emociones y cómo esto cambia la vida de las personas. Y quiero comentarles que tenemos el honor de tener con nosotros, además de nuestros galardonados escritores que hoy y mañana nos acompañan, tenemos al doctor Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, quien nos concede el honor de hacer la inauguración de este Congreso de Literatura Alfaguara Infantil Juvenil. Los dejo con el doctor Mujica. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, mis saludos muy especiales y mis grandes felicitaciones por este Congreso de Literatura Infantil, a Javier Larría, gerente general de Santillana, y a Mercedes González, gerente de ediciones de Santillana, quienes gentilmente me han solicitado que les diga unas palabras para inaugurar este evento tan importante. Esta mañana le pregunté a mi hijo de 11 años qué cosa era para él la literatura. Y él me dijo que cuando tenía 5 años, una noche había contado 11 lunas en el jardín. Y le dije, ¿11 lunas? Y me dijo, sí. Había una luna que veía desde la puerta de mi cuarto, otra luna distinta que veía desde la sombra de un árbol, otra luna que estaba cerca del lago. Y quizás en esa respuesta me decía lo que el niño busca en la literatura, que es descubrir un mundo mágico en donde todo es posible y en donde de alguna manera el niño no pierde su inocencia. Le hice la misma pregunta a mi hija, que tiene hoy 9 años, y me contestó que cuando ella leía un cuento para niños, su mente se ponía en blanco. Y lo que ella deseaba era que el cuento le permitiese vivir una experiencia nueva en la cual ella podía vivir plenamente.
con esas palabras y se las repito a ustedes para demostrarles que los niños, sin ser gente adulta, tienen una capacidad reflexiva propia y tienen sus propios niveles simbólicos de referencia, que es lo que yo creo representa al final el gran reto para los literatos y los autores adultos que tienen que escribir para una población de personas entre los 12 y los 17 años que sin ser maduros no han perdido todavía esa inocencia de las que habla José María Arguedas cuando describe sus cuentos en el mundo andino y nos habla de estas montañas y estos ríos encantados, repletos de dioses ocultos y que le permitieron a Arguedas, ya adulto, contemplar el mundo natural como si fuese un santuario repleto de jeroglíficos místicos. En realidad, hay muchos géneros distintos de literatura infantil. Están los de historia, hay relatos míticos, hay cuentos, leyendas, fábulas, hay epopeyas líricas, hay poemarios, adivinanzas, trabalenguas, obras dramáticas, incluso para títeres y marionetas, que he tenido ocasión de ver alguna vez en España. Y claro, cuando hablamos de literatura infantil, pensamos en Julio Verne, en Alexander Dumas, incluso en Hermann Hesse, a quien yo ya estaba leyendo cuando tenía 15 años, Narciso y Golmundo, El lobo estepario, Damián, todos personajes entrañables y con un profundo filón místico que a mis 15 o 16 años me permitieron lidiar con la muerte de mi padre, que murió cuando yo era muy pequeño, ¿no? Y hoy en día tenemos a personas como J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, que sí ha suscitado la indignación en algunas facciones de la Iglesia Católica, porque siempre ha existido una, no diría rivalidad, pero sí un enfrentamiento entre las tradiciones mágicas de la Edad Media y el concepto católico del milagro, ¿no? Y sin embargo, claro, esos sacerdotes que se oponen a Harry Potter no se dan cuenta que Santo Tomás de Aquino escribió un tratado de magia, Kepler escribió un tratado de magia, porque hay magia blanca y hay magia negra. Y la magia blanca en realidad es lo que los filósofos del Renacimiento italiano llamaban la simpatía entre las cosas. La atracción es entre las almas, el matrimonio entre dos seres que se quieren. Para los teólogos medievales eso también era magia. Y el hecho que todo el universo girara en torno a sus planetas y que incluso hablaban de la música celestial de las esferas. Había esta famosa beata en la Lima del siglo XVII, Ángela Carranza o Ángela de Dios, que fue cuestionada por el Santo Oficio de la Inquisición, que cuando los inquisidores cuestionaban sus escritos, que ella decía que los hacía con una pluma de la paloma del Espíritu Santo, cuando los inquisidores le decían, pero ¿qué son estas barbaridades, estos cuentos que estás escribiendo que parecen cuentos infantiles? Ella, para no hacer caso de las censuras, decía que se había quedado sorda por escuchar la armonía del universo. Claro, era una estrategia para no escuchar a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Pero sí es interesante que, por ejemplo, en el siglo IV, un teólogo tan importante como San Agustín dice que la serpiente en el paraíso, la serpiente por la cual cae Adán y Eva y son arrojados del jardín del Edén, que esa serpiente representa la imaginación. No para decir de que la imaginación de por sí es pecaminosa,
sino que hay dos tipos distintos de imaginación. Está efectivamente la imaginación viciosa, que es la imaginación que genera falsos anhelos, según él, o deseos. Él habla de las concupiscencias, pero también está la imaginación inspirada, que, según San Agustín, es un órgano interior que permite que los hombres vuelen. Y por eso, según el propio San Agustín, Cristo hablaba en parábolas, porque las parábolas son, en el fondo, fábulas, son el lenguaje simbólico para los niños, un lenguaje, sí, con un tenor profundamente moralizante, pero que al final está por encima del conocimiento racional, puramente racional, del hombre maduro, por decirlo de alguna manera. Y claro, las fábulas, que son estas historias de personajes que son animales o objetos inanimados, que tienen comportamientos determinados, todo eso también viene de los bestiarios medievales. Entonces es fascinante cómo cuando hoy en día hablamos de la literatura infantil, en realidad de lo que estamos hablando es de las grandes fuentes primarias de la literatura universal. Porque hoy en día tenemos para los niños versiones ilustradas de la Ilíada, por ejemplo, o de la Odisea, de la Biblia. Tenemos las fábulas de Esopo, hay versiones infantiles de las 1001 noches, incluso hay algunas versiones de Don Quijote de la Mancha o del propio Shakespeare, y unas versiones muy bellas. También hay versiones de Edgar Allan Poe, que son las famosas historias de terror. Pero en fin, a lo que voy es que la literatura, una de las funciones de la literatura infantil es promover valores. Los valores del heroísmo, de la aventura, de la magia blanca en el buen sentido, la búsqueda de un mundo mejor. Y creo yo que quizás una de las